Viernes, noche, tengo hambre, voy a Carl's Jr. y pido un Team Burger Combo. Me ofrecen un vaso por 30 pesitos más. Y digo, pues venga el vaso. Es un artículo promocional de la nueva película de Marvel con la foto de Yelena Belova y Taskmaster. Dos personajes a los que ya vimos en Viuda Negra. Y digo, está chido, no voy a coleccionarlos, pero pues de algo sirve. Anduve cazando horarios para ver un cuento de pescadores, pero no encontré nada para el lunes, que es el día de combo en Cinemex. Así que me metí a ver Thunderbolts, la nueva película de Marvel Studios, y me quedó a deber un Taskmaster. Porque ese personaje, interpretado por Olga Kurilenko, sale en el póster y tiene un espacio muy importante, pero en la película apenas sí aparece y eso me dejó desconcertado. No sé, habrán pasado como unos 10 minutos antes de que hiciera las paces con la idea de que ya no iba a salir. Es curiosa la sensación que me dejó esta película porque tiene uno de los peores guiones en la historia de Marvel Studios, pero de alguna manera es bastante entretenida. No es una joya, pero después de tanta basofia que nos ha entregado este estudio, yo me doy por bien servido con no salir del cine mentando madres. Creo que el éxito de este producto radica en que quienes lo crearon no se lo tomaron demasiado en serio y eso a veces funciona. O sea, es una historia llena de chistes estúpidos, escenas inconexas, líneas argumentales que no se resuelven y personajes que no hacen nada, pero aún así no apesta. Y eso es un milagro. El burnout o síndrome del desgaste profesional es una condición que provoca agotamiento emocional, mental y físico causado por un estrés laboral prolongado y mal manejado. Se manifiesta con síntomas como fatiga, apatía, desmotivación, irritabilidad e incluso problemas de salud mental. Más o menos lo que te puede provocar un trabajo feo o ver tantas películas de Marvel. Si estás atrapado en un empleo sin futuro, estresante y monótono, probablemente te identificarás con la protagonista, Yelena Belova, una ex agente de la Habitación Roja que ahora trabaja bajo las órdenes de Valentina de Fontaine, la fundadora de Oxe y directora de la CIA, o sea, es la nueva Nick Fury, pero más chistosona, malévola y ácida. Yelena, o Viuda Negra con descuento, está descontenta con su empleo, que consiste en matar gente por órdenes de su jefa y trabajar en lo oscurito. Además, está deprimida por la muerte de su hermana Natasha Romanoff en Avengers Endgame y se emborracha todos los días para olvidar sus penas. Su objetivo es tener un trabajo legal, algo que pueda hacer frente a los ojos del mundo, porque eso de ser asesina a sueldo como que ya no va con ella. Un día le dice a su jefa, oye, yo ya no quiero hacer esto, necesito que me cambies de puesto. Y Valentina le dice que Simón, pero que antes debe cumplir con una última misión y destruir una base secreta. Y aquí empieza a desarrollarse esta trama torpe y desprolija que parece escrita por un niño de 10 años. Resulta que Valentina le ha dicho lo mismo a Fantasma Literal, a quien vimos en las películas de Ant-Man, a Johnny Walker, el Capitán América violento de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, y a Taskmaster. Y pues la señora de Fontaine confía en que estos mensos se matarán entre ellos, pero la jugada no le sale. Y estos perdedores terminan formando un equipo improbable que debe resolver sus diferencias para salvar al mundo de una amenaza formidable. Algo así como lo que ya vimos en Avengers y los Guardianes de la Galaxia de Marvel y en las dos del Escuadrón Suicida de DC. Y al equipo se unen el Guardián Rojo, papá de Yelena y Natasha, y el diputado federal Bucky Barnes, quien a pesar de que ya ha salido como en 5 películas del UCM, todavía no le alcanza para un papel protagónico. Bueno, esto es el MCU y lo de poner vatos en los papeles estelares, pues como que ya no funciona. El conflicto principal de Thunderbolts se desarrolla a partir de algo que los fans del UCM adoran: la política.
Pues resulta que el gobierno gabacho quiere destituir a Valentina de Fontaine de la CIA y para eso busca pruebas de sus operaciones oscuras en Oxe. Pero esta morra es bien chingona y borra todas sus huellas con ayuda de Mel, su asistente, incluidos a los perdedores que usa para el trabajo sucio. El problema es que Viuda Negra con descuento, Capitán América Pirata y Fantasma Literal se topan con Bob, un sobreviviente de experimentos mafufos de Oxe, y se hacen compas. Esto desemboca en una historia emocional llena de traumas y problemas de salud mental que se resuelve con un abrazo grupal. No es broma, se resuelve con un abrazo grupal. Y las intrigas de Valentina, las pruebas del gobierno para destituirla, las dudas de Mel y la carrera política del diputado Barnes, pues ni idea. Que el espectador se quede con la imagen de que ya tenemos a los nuevos Vengadores y que los Cuatro Fantásticos están por llegar al MCU. O sea, si le pones un poquito de ojo a este libreto, te darás cuenta de que es un desastre y se me hace que empezaron a escribirlo por el final. Los personajes de las películas enfrentan sucesos que los hacen moverse. Lo ideal es que tengan un objetivo y que en alguna parte del tercer acto se replanteen la importancia de elegir entre lo que quieren y lo que necesitan, y esto necesariamente implica un sacrificio. El guión de Thunderbolts nos presenta las siguientes motivaciones. Yelena quiere un trabajo nuevo y decente. Valentina quiere salvar su pellejo, Alexei quiere ser reconocido como un héroe de nuevo, Mel quiere un aumento de sueldo y Bucky desenmascarar a Valentina. Johnny Walker, Fantasma Literal y Bob quieren algo o deberían querer algo o necesitar algo, pero el guión no lo establece. Y Taskmaster, bueno, de ella mejor ni hablamos. Supongo que todos ellos quieren tener amigos y que les den un abrazo, pero más allá de eso, se nos presentan problemas de los personajes y la idea de que todos tenemos momentos oscuros, pero el libreto no resuelve absolutamente nada. Es básicamente aquella canción de Janet que decía: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y fin. El arco de un personaje es la transformación o desarrollo que experimenta a lo largo de una historia. Este proceso puede implicar cambios en su personalidad, creencias, valores o comportamientos, generalmente como resultado de las experiencias, desafíos y conflictos que enfrenta durante la trama. Normalmente los arcos se resuelven a medida de que los personajes enfrentan sus conflictos internos y externos, pero en Thunderbolts, salvo Yelena y de manera muy forzada, ningún personaje tiene algo que se asemeje a un arco. O sea, son parte de la historia y ya. Más allá de la amistad, el trabajo en equipo y los abrazos, no hay transformación, no hay cambios en valores ni crecimiento. Y con los antagonistas tampoco pasa nada. O sea, Valentina se sale con la suya, Mel obtiene su aumento de sueldo y Sentry, que es básicamente Superman de Marvel pero bipolar y con amnesia, no tiene que arreglar su desmadre porque en realidad no dañó a nadie, más allá de hacer sentir triste a la población de Nueva York por una media hora. Sentry y su alter ego malvado, el Vacío, son inocuos, tanto para la gente como para la historia. Sirven más bien para que los personajes muestren su lado emo, porque materializa sus momentos más traumáticos en una especie de limbo que nunca entendí bien cómo funciona. O sea, el tipo es psíquico, vuela y es súper fuerte porque le inyectaron un suero. Entiendo que todo en Marvel tiene que ver con sueros experimentales, pero de eso a crear un dios en la tierra con la magia del arponazo hasta suena estúpido. Pero bueno, las drogas destruyen y tú mereces vivir. Y la máxima prueba de inutilidad de un personaje está en Ava Starr o Fantasma Literal, antagonista principal en Ant-Man 2, quien aquí aparece y ya.
O sea, no tiene objetivos y mucho menos un arco de personaje. Hace un par de chistes, da un par de madrazos, salva a un par de civiles y se acabó. Ni siquiera se molestaron en darle un flashback. Johnny Walker por lo menos tiene un conflicto interno y aunque nunca se resuelve, al menos sabemos qué es lo que lo pone triste. Y el equipo adopta el nombre de Thunderbolts, aunque este dura como 2 minutos. Y es en honor al equipo de fútbol en el que jugaba Yelena cuando era niña y que era malísimo. Su momento más memorable es que una de las niñas se hizo popó en un partido. Y me queda claro que en la lluvia de ideas para chistes no se les ocurrió nada más, porque repiten este chiste una y otra vez hasta que lo matan. Pero lo peor del caso es que aún con un libreto tan mediocre, la película funciona y se sostiene dentro de su propio universo. Algo raro en un serial de películas en el que las historias se esfuerzan demasiado por conectar con lo que ya vimos y con lo que viene. Después de ver cintas horribles de la fase 5 del UCM como Quantumania, Las Marvels y Capitán América Un Nuevo Mundo, dos joyitas como Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Deadpool y Wolverine, Thunderbolts no parece tan mala y hasta podría pasar por una buena película. O sea, el listón ya está tan bajo en este universo cinematográfico que nos conformamos con que la historia sea entretenida y en ese sentido Thunderbolts entrega apenas lo necesario para dejarnos con un buen sabor de boca. Ni por equivocación me parece una buena película, ni te la recomendaría, pero tiene aspectos que la rescatan. Para empezar, las actuaciones son sólidas porque los intérpretes son buenos en su chamba y están comprometidos. Julia Louis-Dreyfus, brillante desde Seinfeld, está a la altura de su innegable talento. Es una chingona y hace milagros con un personaje pésimamente escrito. Luego tenemos a la maravillosa y guapísima Florence Pugh, quien no ha hecho más que actuar bien en cualquier película en la que aparece. Vamos, desde su debut en el cine como en The Falling, ha tenido actuaciones brillantes como en Midsommar, Mujercitas, Oppenheimer y El tiempo que tenemos. Y hace muy buena chamba como pilar narrativo y emocional de Thunderbolts. Sebastian Stan es un actorazo y brilla incluso en un personaje secundario, lo mismo que David Harbour, quien hace un trabajo decente como el alivio cómico de esta película y aunque los chistes son malísimos, este vato los hace sonar graciosos. Hannah John Kamen, Wyatt Russell y sobre todo Louis Pullman están muy bien, aunque hacen muy poco. Y me habría gustado ver más de Olga Kurilenko, pero pues el guión. Además, Thunderbolt se desmarca de las mafufadas multiversales y se centra en una aventura más terrenal y eso también está muy bien. Y las escenas de acción cumplen con su función de entretener. Eso sí, los chistes muy pero muy malos, como nos tiene acostumbrados Marvel, y los puntos argumentales bobos e inconexos. Hay escenas que resultan incómodas de ver, como cuando se activa una cuenta regresiva que le da a los héroes tiempo suficiente para planear su escape de la base secreta, cuya puerta se abre desde afuera y por suerte tienen a Fantasma literal ahí para abrirla. También está esta escena en la que Sentry vuela por primera vez, alcanza alturas mayores que las nubes, pero sorprendentemente los demás pueden verlo a la perfección desde un camión sin quemacocos, como si tuvieran un telescopio mágico. Otra situación ridícula es cuando Alexei encuentra a su hija en el desierto porque de alguna manera que no entendí, se entera de que Valentina la envió a una misión sin retorno. Y por supuesto está la escena del abrazo grupal que resuelve toda la trama. Y el aporte como director de Jake Schreier, conocido por Un amigo para Frank y Ciudades de Papel, es inexistente. Se limita a filmar un guión al estilo Marvel y punto. El vato no trae nada y su puesta en cámara es tan genérica como perezosa. Y aún así, Thunderbolts o Los Nuevos Vengadores no es una película tan fea como yo esperaba. O sea, después de lo que Marvel nos ha estado entregando últimamente, esta película es casi un alivio. No es un desastre total y eso ya es una victoria.
aunque sea pequeña. Si eres fan del UCM ya estarás acostumbrado a películas con chistes tontos y personajes mal aprovechados, y si no, tal vez encuentres algo entretenido en Thunderbolts, pero si buscas una historia sólida y un guión que valga la pena, aquí no es. Al final, Thunderbolts no es ese tipo de película que te deja pensando, pero tampoco te hace desear que te dé amnesia, como a Bob. Y a veces, en este punto del UCM, eso es lo mejor que podemos pedir. Y estas son las lecciones que nos deja Thunderbolts o los Nuevos Vengadores. Los milagros existen, al menos en el cine, porque a pesar de un guión tan deficiente, Thunderbolts terminó siendo una película bastante decente. Las historias de equipos improbables formados por perdedores son tan genéricas que si viste una, ya las viste todas. No sé si los de Marvel se han dado cuenta de que esta fórmula ya está agotada. Nunca pensé que Marvel se lanzaría a darnos lecciones sobre la salud mental, pero aquí estamos. En estos días vas a ver a los Thunderbolts o los Nuevos Vengadores hasta en las cajas de cereal, literalmente. Si tu antagonista con superpoderes no mata ni a una mosca, algo estás haciendo mal con tu guión. Los principales damnificados de las escenas de desastres en las películas de superhéroes son invariablemente los automóviles y los edificios, y los pilotos de los helicópteros. Esta película tiene 2 escenas postcréditos y no están tan mal, sobre todo la segunda, que te deja claro que a veces cambiar de empleo no es tan fabuloso como lo habías imaginado. Si tus personajes no se transforman ni experimentan crecimiento, probablemente es porque tu historia no los necesita, o simplemente no sabes cómo escribirlos. Que tu antagonista enfrente las consecuencias de sus acciones no es un lujo, es lo mínimo. Búscalo en cualquier manual de guionismo. Si crees que Florence Pugh es razón suficiente para pagar un boleto de cine, tienes razón. Si en Thunderbolts o los Nuevos Vengadores Sebastian Stan no fue protagónico de una película de Marvel, olvídalo, mi chavo, no va a pasar. Nunca subestimes el poder de un abrazo grupal. A pesar de sus fallas y con todo y sus aciertos, Thunderbolts o los Nuevos Vengadores me quedó a deber. Un Taskmaster. Yo soy Checo. Hasta la próxima.